Llegó el momento de hablar sobre las aplicaciones del circuito de primer orden. Ya hemos visto cómo se comportan los circuitos RC y RL sin fuente. Vemos cómo es su respuesta natural y la respuesta total cuando tienen una entrada de escalón o, por ejemplo, una fuente. Entonces, viendo cómo es el análisis, ya hemos visto cómo es el análisis. Ahora vamos a ver cómo se resuelven o cómo se analizan circuitos. Tenemos el circuito de la figura 1. Debemos hallar la corriente en el condensador sabiendo que B sub C es igual a 0. O sea, que estaba descargado. Entonces, aquí tenemos una fuente dependiente. Tenemos una fuente independiente. Otra dependiente. Y tenemos únicamente un capacitor. Entonces, las fuentes independientes son constantes, por lo tanto, podemos usar el método del valor inicial y valor final. Para ello debemos hallar R de Thevenin, conocer tau, y B de Thevenin para calcular I capacitor y su cero, y por supuesto la corriente del capacitor en estado estable o en el estado como que lo indica I capacitor en el infinito. Entonces, para hallar el R de Thevenin, la resistencia de 2 y 4 ohms puede combinarse como se observa en el divisor de corriente. I sub 1 es igual a 2 tercios de I sub A. Entonces, aquí hacemos una supermalla. Debemos recordar ese concepto y tenemos IA e IB. Entonces, IB es igual a 3B1 por esta fuente que está aquí. Tenemos que B1, aquí lo tenemos, es esta corriente IA y B por esta resistencia. IP es igual a IA menos IB. Aquí tenemos IP. Y tenemos esta malla que tenemos aquí. Que sería 2I, IA menos 3I1. 3I1, que lo tenemos aquí. Que, entonces tenemos que lo siguiente, tenemos que IA despejando sería igual a 15 sobre 16 BP. Tenemos IB e IP. Esto lo sacamos de estas ecuaciones y debemos recordar que I1 es igual a 2 tercios de IA. Entonces, podemos encontrar la resistencia de Thevenin, que sería BP entre IP menos 16 entre 3. Yo recomiendo que las personas interesadas en este ejercicio vayan resolviendo las ecuaciones, sustituyendo, usando los métodos de análisis y vayan verificando a medida que voy explicando en el video, ya que es algo complicado ir especificando exactamente lo que se hizo, ya que el análisis no, o sea, prácticamente consiste en sacar cuentas para encontrar estos valores. Entonces mi recomendación es que la persona que esté interesada en el ejercicio pause el video, haga las sustituciones y consiga estos valores, ya que estos ejercicios son con fines prácticos del conocimiento que hemos adquirido en los videos anteriores. Mientras que los ejercicios que hicimos anteriormente, el objetivo era explicar el análisis. Mientras que estos están centrados, este tipo de ejercicios de las aplicaciones están centrados en encontrar los resultados haciendo el análisis que vimos anteriormente. Entonces, teniendo tau y la resistencia de Thevenin, procedemos a hallar el B de Thevenin. El B de Thevenin, como lo dijimos anteriormente, se calcula en el capacitor. O sea, tenemos que encontrar este voltaje que está aquí. Entonces, resolvemos para las corrientes de las mallas definidas. Entonces aquí planteamos otra vez las ecuaciones. IA menos IB, IB es 3B1 y así sucesivamente. Aquí recuerden que aquí, si lo hacemos por nodo, tenemos un supernodo. Pero se podría decir que IC, C I veces IC, esta suma,
haciendo esta malla aquí, haciendo esta malla aquí, encontramos esta. Entonces de los cuales vamos despejando, vamos sustituyendo y encontramos estos valores de IA, IB, E y C. Y el B de Thevenin, haciendo esta malla, tenemos B1, tenemos 3 por I1, 3 por I1, menos 4 por IC. Menos 4 por IC igual a 0. Entonces, al plantear esta ecuación, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, haciendo el nodo, encontramos que V de Thevenin es igual a 16 voltios. Ahora, teniendo el circuito equivalente, podemos hacer el análisis usando las condiciones iniciales. Aquí tenemos la corriente en el capacitor cuando está estable es igual a 0. Entonces, tomando en cuenta eso, aquí encontramos la corriente IC, que serían estos 16 menos este voltaje en el capacitor, V sub 0, entre esta resistencia de Thevenin, lo cual nos da 3 amperios. Y eso es lo que sustituimos aquí, ya que I en el infinito, la corriente del capacitor en estado estable es igual a 0. Entonces aquí tenemos que la corriente en función del tiempo es esta. Recuerden que esta fórmula ya la definimos en los videos anteriores. Ahora, aquí tenemos otro ejercicio donde hay un cambio de interruptores. Primero está en A, después se va en B y tendríamos dos circuitos que se analizan por separado. Entonces, el conmutador del circuito mostrado en la figura ha estado en la posición A durante un largo periodo de tiempo. En T igual a 0, el conmutador se mueve instantáneamente en la posición B. O sea, T menor que 0 tenemos en el conmutador en A y en T igual a 0 el conmutador en B. Entonces debemos terminar la expresión numérica correspondiente a I sub 0 cuando T es mayor o igual que 0. O sea, aquí debemos encontrar la expresión a I sub 0 y determinar la expresión numérica correspondiente a B sub 0 cuando T mayor o igual a 0 más, o sea, un poco más de T mayor o igual a 0. Entonces, para T menor o igual que 0, tenemos lo siguiente. Como ha tenido mucho tiempo, tenemos que el inductor se comporta como un corto. Y tenemos esta forma del circuito. Cabe destacar que aquí tenemos el mismo voltaje. Entonces, aplicando ley de Kirchhoff de voltaje en el nodo de arriba, tenemos esta corriente que entra, esta fuente de 50, tenemos esta corriente aquí en estos 8, esta en 40 y esta que pasa por aquí. Entonces, esta corriente es igual a esta que sale. Entonces, sacando la cuenta, sacando factor común, encontramos que sub 0 es igual a 200 voltios. Ahora bien, I sub 0 la calculamos de la siguiente manera. B sub 0 entre 10 sería 200 entre 10 igual a 20 amperios. Entonces, tenemos ahora lo siguiente. Para T mayor que 0. Aquí tenemos una fuente de 800, 120 ohmios, tenemos 10, 40 ohmios y como se hizo el cambio, la corriente no puede cambiar inmediatamente, así que podríamos decir que I sub 0 para T mayor que 0 es igual a 20 amperios y dibujamos el inductor, ya dejó de ser un corto. Entonces, usando el divisor de voltaje, debemos calcular el V de Thevenin, que sería 40 por 800 los voltios entre la sumatoria de las dos resistencias, que serían 120 y 40. Aquí hacemos el divisor.
removiendo la fuente y haciendo combinaciones de serie y paralelo, recuerdan que tenemos que quitar la fuente y ver la resistencia de Thevenin en el punto de interés. Entonces tendríamos 10 por el paralelo de esta. O sea, visto desde aquí, la resistencia de Thevenin serían 40 ohmios. Y teniendo el equivalente, podemos hallar la constante de tiempo, L entre R. Recuerden que aquí tenemos un 10 a la menos 3. Debemos sacar esa cuenta y expresarlo en la unidad correcta. Y 1 sobre tau es igual a 1000. Entonces, en estado estable, tenemos que la corriente serían estos 200 entre estos 40. Es la corriente que pasa por aquí, que es igual a 5 amperios. Sustituyendo en la ecuación, donde sumamos las dos respuestas, encontramos lo siguiente, que esto es para t mayor o igual que 0. Y para b sub 0, tenemos que b sub 0 es igual, a ver, ¿dónde estaría b sub 0? Es aquí. Tendríamos 10 por I sub 0 y tenemos el voltaje en el inductor, que es la derivada de la corriente que encontramos en estos momentos. Entonces, derivando, como dije anteriormente, recomiendo a la persona que esté interesada en hacer este ejercicio, haga de manera cuidadosa las derivadas y luego verifique. Encontramos que B sub 0 en función del tiempo es igual a esta función que tenemos aquí. Y así terminamos el ejercicio, ya encontramos el voltaje y la corriente sub 0 en función del tiempo para un valor mayor o igual que 0. Entonces tenemos este ejercicio que consiste en un conmutador del circuito mostrado en la figura ha estado en posición A durante un largo periodo de tiempo. En t igual a 0, el conmutador se mueve a la posición B. Entonces, esto es un ejercicio un poco teórico. Lo voy a responder de una manera más teórica que de cálculos, ya que son varias preguntas. Entonces, ¿cuál sería el valor inicial de B sub C? Inicialmente tenemos que estaba en la posición A y después se pasa para acá. Entonces, ¿cuál es el valor inicial de valor B sub C? El conmutador ha estado en la posición A durante un largo periodo de tiempo, por lo que el condensador aparece como un circuito abierto. Por lo tanto, la tensión en los bordes del condensador es la misma que cae en la resistencia de 60 ohmios. Aquí tenemos. Esto al permanecer un largo tiempo aquí en A, se comporta como un abierto, así que es el mismo voltaje que está aquí. Entonces, aplicando la regla de divisor de tensión a la tensión que cae en la resistencia de 60 ohmios, tenemos que vale 30 voltios. Aquí al aplicar la división de tensión, 60 por 40 entre 20 más 30, aquí 20 más 60, perdón, encontramos que es igual a 30 voltios. Así que inmediatamente, como el voltaje, como ya lo hemos dicho, no puede caer instantáneamente, cambiar el voltaje en un condensador, entonces cuando pasa a B el conmutador, tenemos que su voltaje es igual a 30 voltios. Entonces, puesto que la referencia la referencia de BE es positiva en el terminal superior del condensador, tenemos que BC inicialmente es igual a 30 voltios. Aquí tenemos que esta es positiva, esta es negativa. Entonces, como aquí tenemos la fuente, tiene una polaridad invertida, entonces este voltaje sería menos 30 voltios. Ese sería el mismo voltaje del capacitor cuando pasa a la parte B. Ahora, ¿cuál es el valor final de B sub C? Después de que el conmutador haya estado en la posición B durante un largo periodo de tiempo, el condensador permanece como un circuito abierto para la fuente de 90 voltios,
Por lo tanto, el valor final de la tensión del condensador es igual a 90 voltios. Cuando lo ponemos aquí, esto es un abierto. Recordemos que cuando pasa mucho tiempo se comporta como un abierto el condensador. Al ser un abierto, aquí no hay corriente, así que el voltaje sería de 90 voltios. Entonces, ¿cuál es la constante de relajación del circuito cuando el conmutador se encuentra en la posición B? Cuando se encuentra en la posición B, bastaría sustituir valores como la capacitancia y la resistencia. Entonces, la constante sería la resistencia que se ve ahí, o la resistencia de Thevenin, por la capacitancia. Tenemos que tener cuidado con estas unidades y al multiplicar encontramos que es 0.2 segundos. Debemos tener cuidado con las unidades, ya que este valor no tiene sentido que nos dé una cantidad muy grande de segundos. Entonces aquí tenemos que la resistencia sería de 400. Al multiplicar tenemos que es igual a 0.2 segundos. Ahora, ¿cuál es la ecuación correspondiente cuando BC correspondiente a BC cuando T es mayor o igual que 0? Aquí bastaría sustituir los dos voltajes y el voltaje inicial. Aquí tenemos 90, 90 y menos 30, que fue el primero que calculamos, lo sustituimos en esta ecuación y aquí tenemos la expresión del voltaje en función del tiempo. Ahora aquí tenemos cuál es la ecuación correspondiente a I de t cuando t es mayor o igual que 0. Entonces, aquí el valor de t no cambia. Por lo tanto, solo necesitamos determinar los valores iniciales y final de la corriente que atraviesa a través del condensador. Al obtener el valor inicial debemos calcular el valor de I sub 0, un poco mayor a 0, porque la corriente en el condensador puede cambiar instantáneamente. La corriente es igual a la que atraviesa la resistencia, que a partir de la ley de Ohm sería igual a 300 microamperios. Observe que al aplicar la ley de Ohm hemos tenido en cuenta que la tensión del condensador no puede cambiar instantáneamente, así que el valor final de I de t es igual a 0. Por lo que hemos dicho anteriormente que se comporta como un abierto, entonces por ahí ya no pasa corriente. Entonces la inicial sería 300 micro y nos quedaría esta expresión. ¿En qué momento después de que el condensador pase a la posición B es la tensión del condensador igual a 0? Para calcular durante cuánto tiempo debería estar el conmutador en la posición B antes de que la tensión del condensador pase a 0, resolvemos la ecuación hallada en el apartado D para determinar el instante en que BC de T, o sea, el voltaje del condensador en función del tiempo, es igual a 0. Entonces, aquí tenemos que esta ecuación. Queremos que esto sea igual a 0, se sustituye igual a 0. Y al resolver la ecuación diferencial, obtenemos, y sustituyendo el tiempo que queremos, despejando el tiempo, aplicando logaritmo aquí para eliminar el exponencial y despejando el tiempo, encontramos que es igual a 57.54 milisegundos. Recuerden, aquí se sustituye el valor de igual a 0 y tendríamos 120. 120 despejando este valor, poniendo este valor igual a 0, despejando este término para acá de la ecuación y aplicando el logaritmo para eliminar el exponencial y despejando la t. Encontramos que es igual a 57.54 milisegundos. Y finalmente dibuje B sub c e I de t en función de t. Tenemos I de t y B sub c, que con una graficadora graficamos esas funciones y como es de esperarse, el voltaje crece y la corriente decae.
Para diferentes valores de tau vamos a tener una curva más pronunciada, más larga, más corta, pero en este caso tenemos estas dos curvas. Ahora aquí tenemos otro circuito que al verlo tenemos capacitores e inductores. Esto podríamos pensar que esto podría ser un circuito de segundo orden, pero si leemos el enunciado y analizamos un poco, no lo es. Entonces vemos que el circuito de la figura 3, el interruptor ha permanecido por mucho tiempo en la posición A, pasando en la posición B en el instante de su cero. El interruptor está aquí y pasa a B al punto B. Entonces tenemos que hallar las corrientes IL y L1 y L2, IL y L1 y L2, B1 y B2, o sea, antes de que pase para acá. Aquí vamos a tener una serie de abiertos y de cortos. Vamos a tener un abierto aquí, un corto y otro abierto aquí. Y hallamos estas corrientes, ya que ha estado mucho tiempo en el punto A. Entonces tenemos el circuito de esta manera y empezamos a inspeccionar. Aquí por lo menos ISO 1 sería igual a 4 más 2 igual a 1 amperio. Aquí tendríamos que 6 veces I1 sería igual a la sumatoria de toda esta resistencia por IL2. IL2 es igual a menos IL1. Entonces tenemos que, despejando IL2, aquí tenemos que es un medio o 0.5 amperios. Entonces lo que hemos dicho aquí, IL2 es igual a menos IL, tendríamos IL. Y finalmente también tenemos que IL1, aquí lo tenemos, sería igual a un medio de I1, que sería igual a un 0.25 amperios. BC2 es igual a 6 veces IL. IL, que es igual al final, es igual a menos 3 voltios. Ahora con la parte B. Hallar el valor de K para que la constante de tiempo del lado derecho del circuito sea 0.1 segundo. Entonces, si pasamos para este lado, recuerden que tenemos que hallar, si nos dicen que la constante debe ser 0.1, y la constante se define en un inductor como L entre R, aquí lo tenemos, L entre R, al sustituir tau 0.1 y el valor de la inductancia, encontramos que el R de Thevenin es igual a 5 ohmios. Pero, ¿qué es lo que nos piden? Hallar el valor de K de la constante de tiempo del lado derecho. O sea, tenemos que relacionar la constante de tiempo con esta K. Entonces, una manera de hacerlo sería encontrar el B de Thevenin. El B de Thevenin visto por el inductor. ¿Qué pasa? Podemos encontrar el R de Thevenin de la manera usual si no tuviéramos esta fuente dependiente. Simplemente hiciéramos paralelo y luego en serie y tendríamos el R de Thevenin. Pero recuerden que cuando tenemos una fuente dependiente, el R de Thevenin se define como B de prueba entre I de prueba. Esto es un repaso, ya se supone que estos métodos ya lo vimos, pero no está de más mencionarlo. Entonces, si tenemos un B de prueba y un I de prueba, podemos calcular R de Thevenin haciendo, encontrando el I de prueba en función de B de prueba. Entonces, aquí yo hago el paralelo con estas dos resistencias. Y luego tendría estas sumatoria en serie. Tengo este circuito que es con el que vamos a trabajar con este equivalente para encontrar el R de Thevenin. Entonces, ¿por qué queremos, si ya se supone que tenemos el R de Thevenin aquí, para qué yo quiero volverlo a hallar en este método? Pues simple, para tener una ecuación de R de Thevenin en función de K, igualarla a estos 5 ohmios y despejarla acá. A ver, entonces, tenemos esta ecuación. Recuerda que aquí no está de más repasar que tenemos una supermalla, cuya ecuación sería
KB1 sería igual a IP menos IA. IA porque, menos IA porque va en sentido opuesto. Y tendríamos, recorriendo esta malla de aquí afuera, tendríamos BP, tendríamos IP y tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 IA igual a BP. Y esta ecuación que IA por 4 es igual a B1 aplicando la ley de Ohm. Entonces tenemos estas ecuaciones. Ponemos IP en función de IA e IA la sustituimos aquí en función IA la ponemos en función de IP y tenemos esta ecuación donde aquí este BP lo sustituimos aquí en la ecuación de R de Thevenin y tenemos esta relación. Esto lo igualamos a los 5 ohmios que encontramos primero y encontramos una ecuación en función de K, la cual despejamos que es igual a 1/4. Ahora, para la parte C, suponiendo que la K vale 0.75 y L igual menos 0.5 amperios, hay el valor de IL sub T para T mayor que 0. Ojo, este IL es menor o igual en un tiempo menor que 0. Entonces, procedemos a hallar el valor de IT. Aquí es donde vamos a aplicar, donde tenemos que encontrar el equivalente de Thevenin, ya que tenemos que encontrar una ecuación diferencial. Entonces, ya que hay que hallar el equivalente de Thevenin para hallar la ecuación diferencial, pues la fuente no es constante. R de Thevenin la podemos hallar del resultado anterior. Entonces tenemos este resultado anterior, sustituimos el valor de K que nos dicen y encontramos que R de Thevenin es igual a 3 ohms. Ahora vamos a hallar el B de Thevenin. El B de Thevenin nos quedaría este circuito equivalente de esta forma. Aquí se hizo una transformación de fuente y encontramos este circuito reducido. Entonces tendríamos que B1 sería igual, o sea, la corriente de aquí, recordando que aquí esta corriente entra y esta sale, esta sería 2R que entran y saldrían 0.75 B1, ya que, a ver, nos están dando el valor de K de 0.75. Entonces, tenemos esta ecuación, tenemos que B1 es igual a 2 rampas. Al sustituir aquí, encontramos que B Thevenin es igual a menos 4 rampas. Entonces, el circuito equivalente nos queda de esta manera. Y como ya sabemos, aquí debemos sacar la ecuación diferencial, que nos queda como 4 veces rampa es igual a 3 veces IL, la corriente en el inductor, la cual se define como la inductancia, el voltaje del inductor, como la inductancia por la derivada de la corriente del inductor. Acomodando los términos, dividiendo entre 0.5, tenemos la solución homogénea, que ya la conocemos, ya la hemos visto, que es igual a un K por la constante de tiempo y el exponencial por la constante de tiempo. Entonces, ahora hallamos la solución particular, que es de esta forma. Tenemos que IP es igual a B, y LP, perdón. Entonces tenemos esta ecuación que es igual a este valor. Tenemos 6 a B, T, esto en función del tiempo, y tenemos B. Esto es como un cambio de variable. Y tenemos nuestras ecuaciones, que de aquí vamos a sacar dos ecuaciones. Los términos independientes, C ya y C ya, y B es igual a 0 porque de este lado de la ecuación no tenemos términos independientes. Y lo que dependen de T, que es B, aquí tenemos 6B, no tenemos ningún A con T, así que aquí no va ningún A, igual a menos 8. Al resolver encontramos el valor de A y B, los cuales sustituimos aquí. Y entonces tendríamos una solución completa que sería la solución homogénea
más la solución particular, que nos quedaría de esta forma. Recuerden que yo mencioné varias maneras de solucionar este tipo de ecuaciones. Podemos verlo como la solución total como una suma de la parte transitoria más la parte permanente, o la respuesta natural más la respuesta forzada. En este caso vemos la solución homogénea más la solución particular. De esta forma terminamos este video que hablamos de las aplicaciones. Debemos tener en cuenta, lo más importante de este análisis es que tenemos que tener en cuenta dónde estaba el interruptor y cómo se comporta el capacitor o el inductor cuando está mucho tiempo conectado a una fuente, y los cambios respecto a la tensión en un capacitor que no cambia repentinamente, pero la corriente sí, y en un inductor es lo contrario, la corriente no cambia de manera repentina. Debemos tener eso en cuenta cada vez que solucionemos ejercicios de este tipo. Y también que cuando haya un cambio, la clave es encontrar el equivalente de Thevenin, siempre y cuando, que esto es un repaso, esto ya lo deberíamos saber, que si hay una fuente dependiente, debemos poner un voltaje de prueba y una corriente de prueba. De modo que planteemos la ecuación diferencial y encontremos las dos soluciones, la solución completa, que es la suma de otras dos soluciones. Con esto finalizamos el análisis de circuitos de primer orden. Ahora en el próximo video continuamos o empezaremos el análisis de los circuitos de segundo orden. Sin más nada que agregar, me despido.